Mi madre le dijo una vez a su jefa que yo era demasiado sensible. Como si fuera una disculpa por haberme tenido. Sensible cuando lloré al perder a 3 compañeros en un incendio en el laboratorio. Sensible cuando me negué a mentir en un informe de intervención. Sensible cuando me desplomé por una intoxicación química y desperté con titulares que me llamaban farsante. Lo que no contó fue que, mientras yo luchaba por respirar con un traje NBQ, ella tomaba vino con quienes cerraron el caso. Antes pensaba que el silencio de tu propia familia era vergüenza. Pero el silencio, descubrí, puede ser un arma, una decisión afilada y deliberada. Mientras yo peleaba por demostrar que no era el monstruo que inventaron, mi madre, que trabajaba dentro del mismo sistema que me sepultó, eligió mirar hacia otro lado. Fingiendo no oír mi nombre, resonando en foros, blogs y pasillos del gobierno. Luego, en una gala, a la que jamás me invitó, me presenté sin previo aviso. Su jefa, una de las figuras más poderosas en gestión de emergencias, se giró, me miró y se inclinó, gracias a la heroína del traje NBQ, dijo. Justo delante de ella. Mi madre no dijo nada. Sus labios se abrieron y luego se cerraron. No negó, no protestó. Solo tuvo esa mirada, la que tienen quienes se dan cuenta de que lo que tiraron ha vuelto brillando. Y ahí comienza la historia. No con la reverencia, sino con todo lo que tuve que sobrevivir antes de que alguien se atreviera a darme las gracias. Me llamo Sabrina Nax. Antes era técnica de campo, solo una chica dentro de un traje NBQ que nadie quiso recordar. Ahora estoy aquí para contarte lo que intentaron enterrar y lo que me niego a dejar morir. Pero antes de compartir mi historia contigo, me encantaría saber que estás aquí conmigo. Déjame un simple hola en los comentarios para saber que me escuchas o dime desde dónde me ves. Me encantaría ver hasta dónde puede llegar mi historia. Si esta historia toca algo dentro de ti, considera suscribirte. Es gratis y ayuda más de lo que imaginas. Gracias. Y ahora déjame contártelo todo. Siempre me miraban como si fuera rara. No los culpo. Al fin y al cabo, no era lo que uno esperaría de la hija de una alta funcionaria del Instituto Nacional de Salud ni de la hermana de una estrella emergente en medicina. Mientras Mar hacía operaciones y mamá enviaba correos, desde su elegante despacho vivía en Savena, enseñando a la gente a montar filtros de agua improvisados con filtros de café y botellas de plástico. Vivo solo en una casita junto a los pantanos, silenciosa salvo por los grillos en la noche y algún tren de carga lejano. Me encanta así. Desde aquel día de 2018. El ruido y yo ya no somos amigos. Hoy el sonido más fuerte en mi vida es el ligero zumbido del ventilador de techo y el pitido constante en mis oídos que nunca se va. Antes era especialista en materiales peligrosos en una unidad del Centro de Control de Enfermedades. Íbamos donde nadie quería ir, derrames químicos, amenazas biológicas, zonas de posible contaminación. Vestía un traje completo amarillo nivel A, como un astronauta alienígena. Mi familia bromeaba, ahí va nuestra conserje espacial. Nunca hablamos en serio de lo ocurrido, y yo tampoco. La misión en el Instituto Dalton casi me mata por exposición química nivel 4. Dicen que debí abandonar el edificio cuando las alarmas sonaron, pero aún había niños atrapados. Recuerdo a Jada con la cara pegada al cristal del laboratorio, con lágrimas corriendo tras la mascarilla. Recuerdo el momento en que vi al doctor Coltenames desplomado tras un escritorio, tosiendo sangre. Él era el director estatal del CDC, y nadie supo que volvió a entrar. Lo saqué a ambos con lo justo, y desde entonces no duermo noche entera. Se me retiró médicamente en 6 meses, complicaciones neurológicas, insomnio crónico, alucinaciones visuales ocasionales, sombras moviéndose donde no hay nada. Mis archivos fueron sellados. Sin reconocimiento público, sin medallas, solo un cheque y una palmadita de quienes querían evitar demandas. Ahora gestiono un pequeño programa llamado Prep for Life. Trabajo práctico y tranquilo, enseñando a sobrevivir inundaciones, curar heridas o detectar exposición a químicos. El CDC lo financia. Una especie de dinero para callar bocas. No hablo de lo sucedido, ni con mis vecinos, ni con mi antiguo equipo, y menos con mi familia. Mi madre aún trabaja bajo Coltenames y actúa como si no recordara esa misión. Como si nunca leyó el informe. Mara, mi hermana, es la niña de oro, la que cambiará el mundo. La gente dice que yo cambié los filtros de aire en una zona mortal, claro. Una mañana mi teléfono vibró. El CDC organizará una gala de reconocimiento la próxima semana en Atlanta. Acompáñame, no digas nada extraño, fue todo. No, por favor, no. Espero que puedas venir. Otro encargo más. De Gillian Nax, mi madre. Miré la pantalla un rato. Algo dentro de mí se torció, ni rabia ni curiosidad, más bien gravedad. Como si el pasado tirara de mí a través de ese mensaje frío. Fui al armario, metí mano tras las mantas de emergencia, y saqué una caja de hojalata abollada.
Dentro estaba la única cosa. Desde aquel día conservé el casco de protección química, un lateral chamuscado y resquebrajado por el calor, la visera empañada. Pero aún se distinguía la silueta, donde una vez quedó marcada mi respiración, lo dejé sobre la mesa y lo observé durante horas. Cuando llegó la noche de la gala, me puse lo más sencillo que tenía, un vestido negro liso que ni apretaba demasiado ni llamaba la atención. Llegué pronto, pero me quedé al fondo, junto a las columnas de mármol, lo bastante lejos como para no quedar expuesta a la luz. La sala brillaba con lentejuelas y zapatos de charol. Brindis con champán, risas. Yo no pintaba nada allí, lo sabía, pero algo más me mantenía en pie. Entonces él subió al escenario, Alfonso Marchena, ya con canas y más delgado, pero inconfundible, empezó su discurso hablando de resistencia, ciencia y gratitud. Su voz era firme hasta que dejó de serlo. Se detuvo a mitad de frase, sus ojos recorrieron la sala hasta fijarse en los míos y, con voz temblorosa, susurró al micrófono, she's here. La gala era un mar de brillo y cristal. Las lámparas colgantes derramaban luz dorada sobre los suelos pulidos. Los camareros se deslizaban como sombras entre la gente, portando copas de champán y bandejas de canapés que ni siquiera sabía nombrar. El aire estaba cargado de risas y esa cortesía falsa que se respira entre profesionales con prestigio. Yo permanecía entre las sombras, justo donde las columnas de mármol se fundían con el borde del servicio de catering. Aferrada a un vaso de agua como si fuera lo único que me mantenía con los pies en la tierra, Alfonso Marchena estaba en el escenario bajo una enorme pantalla con el emblema del Centro Nacional de Enfermedades. Se le veía más viejo de lo que recordaba, más frágil, pero su voz sonaba firme como una roca. Al principio fue el discurso de siempre, décadas de servicio, el éxito del CNE en la respuesta sanitaria, el agradecimiento a los héroes anónimos. Yo fijaba la vista en el borde de mi vaso, deseando que todo pasara rápido. Pero entonces él se detuvo, se quedó sin palabras a mitad de frase. Escaneó la sala con la mirada y me encontró. Noté cómo el estómago se me encogía como un lazo. "I want to tell you a story", dijo de repente, con voz más baja pero más intencionada. La sala se quedó en silencio. Hasta los camareros se detuvieron. "There was a day in 2018 I never forget", continuó. "I guess like in a high school lab, I was there to assist the evacuation efforts, but I got careless, something shifted, a secondary rapture, I got trapped in the East Twin, no signal, no oxygen flow. Thought I was going to die there". Hizo una pausa. Sentía cada latido en el cuello. "But someone came", dijo. "Asthma technician, she didn't ask who I was, she didn't hesitate, just placed an emergency respirator over my face, grabbed the back of my suit, and started pulling me out 1 foot in front of the other, through smoke and pressure, and hell, by the time I woke up in the garage she was gone". El público contenía la respiración. Alfonso bajó del estrado, el foco lo siguió mientras cruzaba el salón lentamente hasta colocarse delante de mí. No me moví. Me miró a los ojos con una mezcla de asombro y pena, y sin decir palabra, se inclinó profundamente, una reverencia solemne desde la cintura. Su voz, cuando habló, fue un susurro que solo yo escuché: "Thank you as mad hero". El instante se abrió como un estruendo, el silencio se rompió por una ola de vítores. La gente aplaudía, vitoreaba, algunos miraban a su alrededor, buscando comprender lo que acababan de presenciar. Pero yo estaba paralizada, sin palabras, sin aliento. Desde el otro lado del salón vi a mi madre, Valeria, con la boca entreabierta, el rostro descolorido como si acabase de descubrir que toda su vida fue un engaño. Elena permanecía rígida. Como una escultura, la copa de cava, temblando en su mano hasta que se quebró con un leve estallido cristalino. No tenían idea. Tantos años y nunca supieron que yo había protegido al mismo hombre a quien mi madre había servido fielmente durante más de una década y media. Bajo las luces intensas y las cámaras parpadeantes del público, su secreto quedaría al descubierto. Divisé un destello al costado, un reportero del diario apuntando a mi gafete, capturando el momento en una imagen. El pecho se me contraía, sabía lo que vendría, rumores, preguntas, pesquisas. Cuando Daniel regresó al escenario, me escabullí. Hacia el pasillo más cercano, encontré el baño de señoras y me enterré en el primer cubículo. Con las manos temblorosas apoyadas sobre el mármol, me contemplé en el espejo, el rostro impasible. Pero los mismos ojos que 5 años atrás encararon la muerte sin pestañear. Nunca nadie me había agradecido así, en voz alta, frente al mundo. Al volver al salón, la música ya había regresado y el ambiente había cambiado. La gente me miraba diferente, con curiosidad cautelosa, casi reverente. Me senté en silencio. Entonces mi madre se inclinó y, con voz queda entre el ruido, susurró: "We need to talk", pero hasta ese momento mantén la boca cerrada. Tras la gala, esperaba silencio, quizás un incómodo viaje en coche o un amable distanciamiento hasta que mi familia fingiera que nada ocurrió. Pero en lugar de eso,
Valeria reservó mesa en uno de los restaurantes más modernos en la azotea de Madrid, solo nosotros tres. Una pequeña celebración familiar, dijo como si fuera lo más normal del mundo. Casi me reía. Ella no nos llamaba familia desde hacía años. Especialmente en lo que a mí respecta. Nos sentamos bajo luces ámbar en una mesa con mantel blanco, con vistas al horizonte. El cosquilleo del nerviosismo aún me recorría y ni siquiera toqué la comida, solo dibujaba círculos en la servilleta. Mientras tanto, mamá y Elena servían vino y sonreían. Como si audicionaran para un anuncio de valores familiares CDC. Nos tuviste engañadas, bromeó Elena, inclinando la copa hacia mí. Tantos años escondida en Bilbao, resulta que eras una heroína todo este tiempo. Parpadeé, no estaba escondida, bueno. No exactamente, solo manteniéndome discreta. Pero esta noche fue increíble. Honestamente, asintió mamá con voz melosa, siempre dije que Laura tenía potencial. Solo necesitaba el momento adecuado. Y esa oportunidad esta noche fue pura gracia bajo presión. No dije nada. La última vez que mamá habló de mi potencial fue justo antes de empujarme a solicitar plaza en la escuela técnica y luego llamar Camino Lindo cuando no lo logré. Entonces Elena se inclinó hacia adelante, con tono conversacional, por curiosidad, ¿qué tipo de compensación ofrece el CDC por ese tipo de exposición? Digo. Efectos a largo plazo y todo eso imagino que debe ser sustancial. La miré atónita. ¿Te refieres a mi indemnización por riesgo? Volvió a preguntar. Sonreí con la boca cerrada. Claro, te lo mereces, eso está claro, pero aún así, debe de ser una buena cantidad. ¿No? No respondí. Ya sabía por dónde iba todo esto antes. De que mamá siquiera abriera la boca. Jessica soltó una risita mientras giraba su copa de vino. No es por entrometerme, pero ¿alguna vez pensaste en hacer algo significativo con ese dinero? Como por ejemplo aportar al máster médico de Marta. Sería un gesto precioso una superviviente, ayudando a otra futura salvadora de vidas. Allí estaba el precio de su alabanza. Mi tenedor tintineó contra el plato. ¿Me estáis pidiendo que pague la universidad con la indemnización por mi trauma? Ay, por favor, no exageres, dijo mamá con voz tensa. No es que exijamos nada, solo sugerimos algo generoso. Te dieron esta oportunidad, ¿por qué no compartir la bendición? Negué con la cabeza. No estáis orgullosos de lo que hice, estáis orgullosos de cómo os hizo lucir en esa gala. El cambio fue inmediato, las sonrisas desaparecieron, el ambiente se volvió gélido. No dejes que unos cuantos aplausos se te suban a la cabeza, murmuró mamá. Una noche de aplausos no borra años de distancia. Aún tienes una responsabilidad con esta familia. No respondí. No la tengo. Me levanté antes de que cualquiera de ellas pudiera decir otra palabra. Dejé la cena a medio comer, la vista desde la azotea, el calor artificial de una familia que solo aparece para las fotos. Mi coche era un refugio, pero las manos me temblaban al encender el motor. La noche afuera volvió a ser tranquila hasta que miré el móvil. Un nuevo correo. Asunto. Buena actuación. Esta noche lo abrí pensando que era spam o algo del evento del CSN, pero decía Chong y Junku Korten.com. Debajo había un enlace a una publicación en Reddit titulada El fraude de la heroína tóxica. ¿Y si mintió? El corazón se me cayó. El post era detallado de forma perturbadora. Nombraba el compuesto químico específico del incidente en el Instituto de Alcalá Clorovinyl éter. Mencionaba los números de pasillos internos que solo aparecen en los mapas restringidos del CSN. Incluso el código exacto de la falla en la ventilación del ala. Solo alguien que participó en la operación o tuvo acceso a los archivos privados del CSN podría saber eso. Deslice incrédula por la publicación. Los comentarios ya empezaban. Algunos lo llamaban fraude clásico, otros exigían una investigación del CSN. Entré en el perfil del autor. El avatar era pequeño, casi invisible, pero lo vi, una insignia digital CSN Iniciativa de Datos 2019. Solo conocía a una persona con esa insignia, una persona con acceso a esos archivos. Una persona que aún tenía razones para odiarme. Incluso ahora Eduardo Calvo, el ex de Marta y el último hombre en el que confié allá en Valencia. El silencio de mi pequeño estudio pesaba más que nunca. No era paz, era asfixia, ese tipo de silencio que retumba porque sabes que la gente está hablando en otro lado, en internet, a tus espaldas, juzgando, diseccionando, llamándote mentirosa tras nombres falsos y filtros de anonimato. No había dormido en 2 días. Las sombras en mis paredes empezaron a moverse otra vez, aunque sabía que no eran reales, pero hay fantasmas que no piden permiso. El proyecto de vida se desmoronaba. Perdí a 4 alumnos en un solo día, sin explicación, sin queja, solo correos de retirada educados, motivos personales. Reagendamos, gracias por todo, y luego el correo de nuestro mayor patrocinador, Alianza Verde Segura. Debido a la reciente conversación pública sobre tu historial, pondremos nuestra colaboración en pausa.
Mientras realizamos una revisión interna, ese dolió como una puñalada. La publicación estaba haciendo efecto, no tenía que ser verdad, solo ser ruidosa, desesperada. Llamé al único en quien confiaba de mi antigua vida, Sergio Román. Antes hacíamos protocolos de descontaminación juntos. En los años más duros, ahora era consultor técnico en una empresa de seguridad ambiental en Zaragoza. Sergio contestó al primer tono, sin saludos ni charlas triviales. Solo ¿qué pasa, Brea? Le envié la publicación de Reddit y lo dejé leerla, en silencio. Cuando por fin habló, su voz era baja y helada. Quien haya escrito esto tenía acceso. No está adivinando, son detalles internos de nivel confidencial, códigos específicos de compuestos químicos. Antiguas etiquetas de zonificación que usamos antes de la actualización de 209, incluso las claves de los pasillos del mapa. Le pregunté si podía ser alguien de la antigua brigada. Ni de coña. Firmamos acuerdos de confidencialidad con autentificación biométrica para todo lo relacionado con el caso Olmedo. Las únicas personas que tendrían acceso a estos datos ahora serían las de recuperación de archivos o de investigación archivística. Quizá una filtración del proyecto. Seth se puso a investigar. No tardó en rastrear los metadatos de los archivos de imagen de la publicación. Uno de los avatares, algo en lo que nadie se fijaría dos veces, tenía incrustada una marca de agua en su binario. Una marca de agua usada exclusivamente en un proyecto ya extinto del Instituto Nacional de Emergencias, la Iniciativa de Reconstrucción de Datos de 2019. Entonces Seth dio con algo. «Bingo», murmuró. Solo 10 personas tenían permisos de subida durante el trimestre en que estuvo activa esa tanda de marcas, y uno de ellos era Ethan Carrillo. Sentí un nudo en la garganta. Ethan, el exnovio de Mara. Un analista de datos con debilidad por los cotilleos institucionales y una memoria como un archivador. Trabajó en un proyecto que accedió a archivos internos de respuesta de 2018, incluidos los míos. La traición se asentó como un veneno lento. Aquella noche me quedé mirando al techo con el móvil en la mano, dudando. Luego lo hice. Le escribí a Mara, sin saludo ni preámbulo. ¿Compartiste datos internos del instituto con Ethan? Su respuesta llegó 5 minutos después. Ethan sabe que no debería meterse en asuntos familiares, pero no controlo todo lo que hace. Fue como un airbag explotando. No era una respuesta, era una evasiva, una confirmación cobarde. Se lo dio. O al menos permitió que lo cogiera. Después de tantos meses, intentando recuperar la mínima confianza con ella, tras todo lo que pasó, y entregó mi dolor al único hombre que una vez me llamó un riesgo para la carrera de Mara. No lloré. Al menos no en ese momento. Solo me quedé sentada en la oscuridad, dejando que la traición fermentara en algo afilado. Más tarde esa noche, llegó un nuevo mensaje. Sin asunto, sin remitente. Los verdaderos héroes no se esconden. Si no tienes nada que ocultar, demuéstralo. ¿Dónde está el metraje de aquel día? Me quedé helada. Nadie. Absolutamente nadie debía saber que existía un vídeo. Solo existía porque mi casco con cámara había estado grabando. El instituto lo recuperó después de la misión y me dijeron que se había sellado con confidencialidad de nivel 3. Solo lo mencioné una vez, hace años, a 2 personas, mi madre y Mara. La caja pesaba más de lo que recordaba. Estaba en el estante más alto del armario del pasillo, detrás de antiguos manuales de preparación y una pila de mascarillas sin usar que guardábamos para simulacros. La bajé y pasé la mano por su superficie metálica, aún abollada en una esquina, aún cerrada con cinta, como si hubiera sellado una parte de mí y dentro y hubiera intentado olvidarla. Seth estaba sentado en el suelo, con el portátil ya abierto y los cables listos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Asentí, aunque la garganta me apretaba. Tenía que hacerlo. Abrimos la caja juntos. Dentro, envuelto en 2 capas de tela, estaba el viejo casco. Un lado de la visera seguía quemado donde la mezcla de cloro había corroído. La cámara, apenas visible, seguía sujeta cerca de la parte superior. Una lente negra diminuta cubierta de polvo. La conectamos al portátil de Seth y contuvimos el aliento mientras se cargaban los archivos. Allí estaba. La grabación en bruto empezó con estática. Luego el silbido agudo del cierre hermético del traje. Mi propia respiración resonaba como un trueno en los altavoces. Me vi a mí misma entrando en el pabellón del Instituto Cervantes, el aire espeso, cubierto por una neblina densa. Escuché las voces desesperadas, las alarmas, el llanto de alguien. Una chica, por favor, mi amiga no reacciona. Después apareció el pasillo. Hugo Castañeda estaba desplomado junto a una salida de emergencia rota. La cámara captó sus ojos vidriosos, el azul pálido de sus labios. Me vi a mí misma con guantes, ajustándole la mascarilla, tirando de él por el chaleco. La imagen tembló violentamente mientras me tambaleaba. Mi voz ronca: aguanta.
No te muevas fuera del gimnasio entre capas de gas tóxico. Otra silueta parpadeaba. Una niña pequeña acurrucada, me vi acercándome de rodillas, sujetando su cabeza contra mi hombro. La última escena fue la más dura, cayendo en la salida, mientras la luz del sol atravesaba el humo. Mi mascarilla resbalaba dejándome el rostro al descubierto, jadeando. Las imágenes eran duras, crudas, sin filtros, pero era la verdad incuestionable sin editar. Sergio me miraba como si me viera por primera vez. Esto lo cambia todo. Asentí despacio. Entonces lo publicaré. Redacté un correo para el Diario de Málaga, un periódico local que aún valoraba el periodismo de investigación serio, pero antes de enviarlo, sonó el móvil. Mamá, estuve a punto de dejarlo ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. No lo hagas, dijo al instante, vas a destruir más de lo que imaginas. Apreté la mandíbula. Es la verdad, mamá. Hugo ni siquiera sabe lo de la campaña de desprestigio, lo meterán en medio. Su situación es delicada ahora mismo, sus rivales manipularán cualquier cosa. ¿Crees que esto le ayuda? ¿Que me ayuda? No podía creer lo que estaba oyendo. Estuve a punto de morir. ¿Y te preocupan las apariencias? Hubo un silencio, luego muy bajito mamá dijo, tengo miedo. ¿De qué? Pregunté con amargura. ¿De qué? Sepan que casi mueres. Y yo no estaba allí, estaba en casa, viendo las noticias, pensando en la cena. Mi hija se desmayaba entre gases tóxicos y yo ni siquiera contesté la llamada, no respondí por una vez. No encontraba la rabia, solo un vacío. Después de colgar no envié el vídeo, aún no necesitaba una forma de hablar, sin gritar quería que lo sintieran antes de juzgarlo, así que publiqué una única historia, una imagen congelada de la grabación, una figura con traje protector abrazando a una niña entre una nube de gas blanco, sin nombre, sin etiquetas, solo un pie de foto. No hace falta nombre, pero sigo aquí. En pocas horas, la publicación se volvió viral, compartida, reenviada, comentada con emojis de fuego y corazones rotos. La gente especulaba, algunos reconocían la escena, otros decían que era un corto, pero yo guardé silencio por ahora. Luego, en plena madrugada, sonó el buzón de voz. Hola, soy Laye Romero, creo que te he encontrado. No sabía cómo empezar, pero recuerdo tus ojos, siempre los recordé. Si me lo permites, quiero contar mi parte, si estás de acuerdo con eso. La cafetería olía a canela y tinta de impresora. Estudiantes con sudaderas agachados sobre portátiles, auriculares puestos, el zumbido de las cafeteras tapando la mayoría de las conversaciones. Vi a Laye al fondo en una mesa, junto a la pared, bajo un cartel que decía la salud pública salva vidas. Se puso de pie cuando me vio. Sus gafas más pequeñas de lo que recordaba, pero su mirada conservaba ese fuego que vi ese día en el pasillo lleno de gas. Sola, dijo con la voz ligeramente rota, no estaba segura de que vendrías. Yo ofrecí una sonrisa tenue. Yo tampoco. Nos sentamos, sus manos rodeando la taza, los dedos temblando como si sujetara algo en plena tormenta, o quizá un recuerdo. Probablemente no recuerdes lo que me dijiste, empezó ella, pero yo sí. Cada palabra, estabas temblando, tosiendo, pero no paraste, gritaste, abre los ojos, tienes que respirar. Aún lo escucho, cuando entro en pánico, lo repito, me saca de esa espiral. No supe qué decir. Durante tanto tiempo había enterrado ese momento bajo un volcán de silencio. Escucharla lo volvió real otra vez y dolió. He escrito para el blog de salud de nuestra universidad, prosiguió, nada importante, pero me gustaría contar esta historia desde mi perspectiva. Solo la verdad. Miré mi bebida intacta. Si lo haces, ya no será solo sobre mí. Mi madre trabaja para el CDC, Cortenames también. Esto no quedará pequeño, lo sé, añadió. Tal vez ya era hora. No respondí al instante. Al llegar a casa esa noche, el silencio me punzaba como si algo esperara. Y esperó. Había un sobre bajo mi puerta, sin sello ni nombre. Dentro, en papel brillante, fotos de la gala, yo detrás de una columna, Corten haciendo una reverencia. Una captura del post de Reddit y una frase escrita a mano con trazos irregulares. Es fácil jugar al héroe hasta que alguien pregunta de dónde vino el dinero. Sentí mi sangre helarse. La amenaza no era solo por mi historia. Alguien iba tras la ayuda financiera que recibí del CDC. No lo había hecho público, pero cualquiera con acceso interno podía rastrearlo. Seth llamó antes de que pudiera procesarlo. Revisa tu correo. En mi bandeja, una alerta reenviado. Alguien presentó una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información para examinar mis estipendios y subvenciones federales, citando preocupaciones ciudadanas sobre uso indebido de fondos de respuesta a emergencias. La dirección IP estaba enmascarada pero redirigida a un servidor registrado al CDC y, más aún, vinculada a un empleado, David Arrobe. Busqué el nombre. Las piezas hicieron clic demasiado rápido. David Hargrove, analista de datos, trabajó bajo mamá 3 años, tipo callado, pero también en un equipo de investigación en 2019 con Ethan Caldwell. Sentí el estómago darse vueltas. Seth mandó otro mensaje, comparando registros. David y Ethan trabajaron en los mismos protocolos de acceso a archivos archivados del incidente de 2018.
el mismo proyecto donde se recuperaron los datos de video, el post de Reddit, la terminología filtrada, la campaña difamatoria repentina. Ethan tenía los datos, David tenía acceso, pero alguien los dejó entrar. Alguien lo suficientemente cercano para saber dónde buscar. Las manos me temblaban al cerrar el portátil y conducir al otro lado de la ciudad. Mar abrió la puerta como si no le sorprendiera verme. No esperé su saludo. No te acuso de escribir el posto. Presentar la solicitud, pero Ethan no pudo hacerlo sin saber dónde hurgar. Y David no dio con mi expediente por accidente. Cruzo los brazos. ¿Crees que estoy detrás de todo esto? Creo que le diste a Ethan los fósforos y lo viste encender el fuego. Su mandíbula se tensó. Tú no lo prendiste tú misma, dije, pero estuviste al lado, y eso te convierte en cómplice. El pasillo quedó en silencio. No se defendió. Y de algún modo, eso dolió más que cualquier palabra. Mara apareció la noche siguiente, sin llamada, sin advertencia, solo el sonido del coche entrando en la grava y el suave clic de sus tacones en el porche. Medio esperaba una pelea o alguna excusa endeble para justificar lo que se había desmoronado entre nosotras. Pero cuando abrí la puerta, no dijo nada, se quedó ahí de pie, con los ojos enrojecidos. Una bolsa de supermercado de plástico, colgando de una mano, olía a lluvia y vino barato. Te he traído los bizcochitos que solías tomar, dijo, de arándanos y nueces. No los toqué. Se sentó en el sofá como si no fuera mi casa, sino un tribunal, los hombros tensos, la voz quebradiza. Antes pensaba que yo era la afortunada, comenzó. La callada, la que no causaba problemas. Eso significaba que me perdonaban más veces. Pero tú nunca fuiste callada, Bri. Tú lo intentaste, te expusiste, y por eso te juzgaron. No hablé, solo la observé deshacerse. Cuando supe que salvaste a Colton, susurró. No me sentí orgullosa, me sentí borrada, porque de pronto, mi silencio ya no bastaba. Le conté la historia a Ethan cuando aún salíamos, solo como una anécdota tonta. Algo raro de mi hermana pequeña. Nunca pensé que él lo usaría como arma. Tragó saliva con fuerza, los nudillos blancos de tanto apretar la bolsa, pero cuando descubrí que él y David estaban detrás de la publicación en Reddit, me quedé paralizada. No los detuve, no te avisé, porque sí lo hacía. También me arrastraban a mí. Caminé hasta la estantería y saqué un pequeño USB. Lo extendí. Este es el video, dije, de 2018, de mi casco. Quiero que lo guardes. No para defenderme, solo para que recuerdes que tú estabas fuera del fuego mientras yo me ahogaba dentro. Mara lo tomó como si le quemara la mano. El rostro se le rompió y entonces lloró. No un llanto dramático ni fingido, sino real, entrecortado. Tembloroso, el tipo de llanto que arranca cada capa bien pulida. No espero que me perdones, dijo entre lágrimas. Pero quiero la oportunidad de ser algo mejor de lo que he sido. No encontré las palabras, pero asentí. Porque quizá eso bastaba por ahora. Esa noche envié un mensaje a Hada. Le dije que siguiera adelante con el artículo y adjuntara las imágenes del casco, que la gente lo viera por sí misma. Luego sonó el teléfono. Colton Ames. Sabrina, dijo, la calma en su voz ya desgastada. Acabo de recibir un aviso del Comité Federal de Supervisión. Están cuestionando la beca que recibiste. Ya es oficial. Si haces pública la historia. No te detendré, pero entiende que me veré obligado a dimitir. ¿Y tu madre? Probablemente la destituyan. No respondí. Solo colgué y me quedé mirando mi reflejo en el espejo negro de la pantalla del móvil. No la decepción de la familia. No la superviviente. Incomprendida. La que sostiene la mecha. Apareció. Un correo. Asunto, solicitud de reportaje exclusivo. La heroína del traje NBQ que intentaron borrar de la historia, queremos contar tu historia. Todos los derechos, toda la protección. Creemos que el mundo necesita escucharla. El cursor parpadeaba como un metrónomo en la oscuridad. Casi medianoche, y la única luz en el centro adelante en la vida venía de la pantalla de mi portátil. Adjunto al correo venían 3 archivos. El vídeo del casco NBQ. El informe del incidente firmado por Colton Ames. Y los de Hadelin. Entregué la declaración escrita a mano justo antes de las 6 de la mañana. A esa hora. La historia ya estaba publicada, la heroína con traje NBQ que quisieron borrar apareció en la portada de Noticias Corrientes y en el blog estudiantil de la Universidad de Salamanca al mismo tiempo. En cuestión de horas, mi nombre inundó Twitter, Reddit e incluso los telediarios matinales. Mi bandeja de entrada colapsó, lo mismo que el buzón de voz. Algunos me aplaudían, otros cuestionaban, pero el silencio había terminado. El Instituto Nacional de Salud Pública respondió con rapidez, emitiendo un comunicado oficial reconociendo el incidente de 2018. Afirmaban que las imágenes se habían sellado para proteger al personal implicado, una verdad a medias.
Ramón Cuesta convocó una rueda de prensa. Confirmó que yo le había salvado la vida, elogió mi valentía y luego anunció su dimisión del comité ejecutivo del INS, invocando la integridad por encima de las apariencias. Mi madre, Beatriz, fue suspendida de inmediato con carácter administrativo mientras se abría una investigación por posible violación de la integridad de los datos. Ellos lo llamaron procedimiento. Yo simplemente dije que ya era hora, pero no habían acabado. Un abogado del INS me contactó. Su tono era pulido, elegante. Si accedes a no hacer más declaraciones públicas, realizaremos un reconocimiento formal. Incluso quizás creemos un programa privado de distinciones. No es necesario convertir esto en un escándalo mayor, observé el mensaje y respondí, no necesito una ceremonia, necesito responsabilidad. Necesito que dejen de promocionar a quienes escalan sobre los demás. Esa misma tarde, Beatriz se presentó en el centro. No gritó. No se defendió, solo preguntó, ¿por qué ahora? ¿Por qué hacerlo estallar todo? La miré a los ojos. ¿Por qué? Cuando estaba muriendo, guardaste silencio. Y ahora hablo, no para destruirte, sino para proteger a la próxima chica de alguien como David. Lloró, no discutió, y por primera vez en mi vida, no sentí que tenía que cargar con su dolor. Aquella noche. Una nueva filtración llegó a la prensa, una grabación. David Hargrave en una reunión, si esa publicación en Reddit no se hubiese viralizado, esa chica habría desaparecido como planeado, debía ser un susurro, pero alguien escuchó. Ramón envió una nota interna a todos los empleados de Linz. Nada de giros de prensa. Solo una frase que aún conservo, Sabrina Nax, nos recordó que el honor no puede esconderse tras niveles de autorización. Subí a la azotea de Renacer Joven. El centro había reabierto ese día. Debajo de mí, docenas de adolescentes reían y se quedaban un poco más. Chavales a los que formé, a los que protegí. Me quedé allí. El viento frío acariciando mis mejillas, y susurré, el silencio no salva a nadie, solo permite que los poderosos duerman tranquilos con sus errores. Pero yo elijo mantenerme despierta. Una semana después de que la verdad saliera a la luz, el ruido mediático empezó a disminuir. Pero las réplicas no. Aquella mañana entré en una sala de reuniones oculta tras gruesos cristales antibalas. En el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha. La tensión era palpable. Estaban todos, miembros del Comité de Seguridad Escolar, funcionarios del INS, donantes, representantes del Consejo Escolar y padres, con ojeras y preguntas pesadas. Todos reunidos, todos mirando. Green Safe Solutions fue oficialmente puesta bajo investigación penal por ocultar materiales peligrosos en centros educativos. Por una vez, no era un rumor, era un titular respaldado por pruebas. Me situé tras el atril con los datos de Íñigo. Las observaciones de campo del área y nuestro análisis conjunto proyectado en una pantalla digital. Las cifras no mentían. 17 colegios de zonas rurales usaban materiales que podían liberar neurotoxinas de clase C, compuestos que no quemaban la piel, pero alteraban lentamente la química cerebral infantil. Una mujer con chaqueta entallada, representante de un grupo importante de donantes, alzó la voz por encima del murmullo. ¿Cómo supiste esto cuando el INS no lo hizo? La miré sin pestañear. Porque empecé desde abajo. Porque cuando lo pierdes todo, aprendes a ver lo que otros quieren enterrar. Me ignoraste porque no tenía título, pero yo emergí del humo, no descendí de un despacho. La sala se quedó en silencio. Al final de la audiencia, el comité votó suspender a David Hargrave y remitir su caso a una investigación federal por sobornos y manipulación de datos. Su nombre, una vez oculto tras las siglas de la agencia, ahora estaba en los registros. La identidad de Mateo Aguilar había sido filtrada en una plataforma independiente de vigilancia civil. Fue despedido de inmediato y recibió una orden de cese y desistimiento. Le siguieron demandas, en su mayoría de familias cuyos hijos habían estado expuestos en colegios contaminados. Ya no había forma de ocultarse. El Instituto Nacional de Sanidad activó una reforma interna. Los empleados ahora podían denunciar irregularidades de forma anónima sin la autorización de sus superiores. La llamaron el Protocolo Seviner. Unos días después, durante un discreto taller de formación en Volver a Empezar, la Vera, mi hermana, estaba colaborando en una simulación, ayudando a los niños a aprender cómo reaccionar ante un derrame químico. Su identificación no decía subdirectora ni formadora, solo ponía voluntaria. Vera, hermana del héroe del traje protector. Sin explicaciones, sin adornos. Pero significaba todo. Luego llegó la carta de mi madre, escrita a mano. Sin asunto de correo, sin sello oficial del instituto. Nunca fuiste un fracaso. Solo tenía demasiado miedo para estar a tu lado. Ahora estoy aprendiendo, gracias a ti. No pedía perdón, ofrecía respeto. Tal vez fuera un comienzo. Semanas después,
Estuve presente en el lanzamiento de una campaña nacional de seguridad escolar, no como adorno, no por imagen. Me eligieron porque había vivido lo que ahora querían evitar. Durante la rueda de prensa, una joven periodista preguntó si ocurre otra fuga química. ¿Volverías al lugar? Sonreí. No estoy aquí para revivir el pasado, estoy aquí para mantener viva la llama, para que nadie más tenga que atravesar el humo para demostrar que importa. 3 meses más tarde, me encontraba entre bastidores en la Cumbre Nacional de Reforma ante Emergencias del Instituto de Sanidad. El cabello caía más largo sobre mis hombros. Aún había sombras tenues bajo mis ojos, pero ya no parpadeaban con miedo. Ya no llevaba el equipo de protección. Solo una camisa gris con el emblema de Volver a Empezar cosido sobre el pecho. Ernesto Méndez estaba terminando su discurso cuando me presentó. No usó títulos ni gestas. Ella no entró a aquel colegio con aparatos sofisticados, dijo. Entró con determinación. Subí al escenario y hablé despacio, con intención. Antes pensaba que solo era una técnica enfundada en un traje sellado, sin rostro. Fácil de olvidar. Ahora sé que el silencio no significa invisibilidad, y que ser ignorada no significa ser inútil. Se levantaron y aplaudieron, pero no escuché los aplausos. En realidad, ya estaba pensando en lo que venía después, mientras la multitud se dispersaba y el acto llegaba a su fin. Revisé mi móvil. Un mensaje parpadeaba en la pantalla de parte de Inés, la ex soldado que conocí en nuestro grupo de apoyo tras emergencias. Ha habido una nueva filtración en Cáceres, quieren que ayudes a verificarlo. Reconocerás uno de los nombres en el contrato. Urbanización Segura Verde. Me quedé mirando el texto, el pulso se me aceleró no por miedo sino por claridad. Sabía lo que eso significaba. Fuera del recinto, Lucía me alcanzó en el aparcamiento con una pequeña caja blanca. He mandado a hacer esto para ti, dijo, mientras me la ponía en la mano. Es un índacte suave del sueño natural para tu primera noche. Si entras dentro, había una sola cápsula y una nota doblada. Ya no estás sola esa noche en mi habitación de hotel. Desplegué los materiales. Un mapa de Cáceres, una lista impresa de 4 colegios señalados y 3 fotos, una de Clara de pie tras una otra de Oscar entrenando a nuevos agentes y una de la carta de mi madre arrugada y gastada, junto a ellas la insignia plateada de descontaminación pulida que me devolvió Ramón en una caja de terciopelo. Escribí un mensaje a Inés, lo pensaré, y lo decía en serio. Salí al balcón del hotel. El cielo sobre Cáceres era negro intenso. Cargado de incógnitas. No me sentía heroína, tampoco rota. Estaba en un punto intermedio, lo bastante entera como para mantenerme en pie, lo bastante marcada como para recordar. Respiré hondo, volví a entrar, cerré el portátil y por primera vez en años dormí toda la noche. A veces, las verdades más ruidosas son las que yacen enterradas en el silencio, pero incluso en los rincones más oscuros siempre habrá alguien que decida hablar, no por venganzas y no porque la dignidad exige una voz. Si esta historia te hizo detenerte, sentir o reflexionar, me encantaría saber qué te despertó. Deja un comentario, comparte tus pensamientos y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por estar aquí, tú importas más de lo que crees.